e investigadora de la Universidad de Cundinamarca. Y bueno, primero agradecer em, por esta invitación para hacer esta presentación de, digamos, el proyecto de investigación que hemos venido desarrollando durante los últimos años al tercer Congreso Virtual e Internacional de Desarrollo Sostenible y Energías Alternativas. Entonces, en este momento me voy a permitir compartir mi pantalla para que desarrollemos la presentación. Listo. Bueno, entonces esta ponencia tiene por título Remediación Sostenible y Valorización de Aguas Residuales Agroindustriales mediante el uso de fotobioreactores. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, cuando realicé la maestría en Wageningen University, pues había un muy buen grupo de investigación que empezó a hablarnos sobre el uso de las microalgas para diferentes fines, para el uso, por ejemplo, de colorantes o para el uso como alimento animal. Y bueno, llego a Girardot a ser profesora en a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el programa de Ingeniería Ambiental. Y el fuerte, digamos, o el énfasis en esta universidad, pues es precisamente las aguas. Entonces tenemos un problema de aguas residuales, sobre todo agroindustriales, que rara vez se tratan y pues llegan a los diferentes cuerpos de agua con altos índices de o altas concentraciones de fósforo, de amonio, de materia orgánica y por ende también de, digamos, de agentes patógenos. Entonces, ¿qué ofrece Girardot en abundancia? Muchísima radiancia solar. Les cuento, la universidad donde yo trabajo está ubicada en Girardot, Cundinamarca. Es una zona muy caliente. En promedio, la temperatura es 30, por encima de los 30 grados centígrados y hay una radiancia solar muy fuerte todo el año. Entonces, digamos que aprovechar esa radiancia solar para la producción de biomasa y al mismo tiempo evaluar si estos microorganismos en otros podían remediar, reducir ciertos contaminantes residuales del agua. Entonces, bueno, aquí está como el orden de cómo les voy a explicar, digamos, el proyecto de investigación, cómo lo hemos venido trabajando. Entonces, en un principio lo que hicimos fue recoger unas microalgas nativas o digamos que encontramos en un cuerpo de agua cercano, que es un humedal, y miramos si estas microalgas pues efectivamente pueden hacer tratamiento de aguas residuales, bajar la concentración de ciertos contaminantes. Lo evaluamos con un agua sintética residual y también con agua del río Bogotá. En el segundo paso, cuando ya corroboramos lo anterior, entonces dijimos, bueno, ¿cómo separar la biomasa del agua? Ese es un cuello de botella muy amplio, digamos, en este tema y es pues precisamente cómo separamos esa biomasa del agua, porque pues no puede quedar en el agua, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar el tema de agregación de las bacterias y microalgas. En una tercera miramos si esa biomasa tiene potencial, por ejemplo, para alimento animal. Y en una cuarta fase, pues miramos y evaluamos cómo sería con bioplásticos y biopolímeros. Entonces, esta es como la línea de investigación que hemos venido desarrollando y que seguiremos desarrollando. Entonces, bueno, en la primera parte nosotros buscamos unas microalgas que estaban ubicadas en el humedal del Yulo, muy cercano a Girardot, y estas microalgas las hicimos crecer en el laboratorio en unas condiciones establecidas y utilizamos ese consorcio microbiano para hacer tratamiento de agua residual, un agua que llamamos sintética, que preparamos en el laboratorio y conocemos las concentraciones de fosfato, amonio, etcétera. Y también un agua del río Bogotá, que desafortunadamente es uno de los ríos más contaminados que tenemos en Colombia porque recibe todas las descargas de la ciudad de Bogotá y pasa
por Girardot y hace su desembocadura es precisamente aquí en Girardot al río Magdalena, que es el río más importante y más grande que tenemos en Colombia. Entonces, bueno, ¿cuál fue el resultado de este tratamiento? Utilizamos dos fotobioreactores o fotobioreactores que básicamente pues son estos recipientes transparentes porque necesitamos luz, radiancia solar, que es lo que hay en exceso en Girardot. Entonces, unos fotobioreactores estuvieron con agua residual sintética y otros con agua del río Bogotá. Y vimos que en ambos hubieron muy buenas remociones. Aquí tenemos el porcentaje de amonio y amarillo. Tenemos las remociones para amonio, entonces gris y amarillo para amonio. Entonces el gris era para el agua residual sintética, el amarillo para la remoción en amonio del río Bogotá. También tenemos de fosfatos y tenemos la relación fósforo y nitrógeno para ambos tipos de agua. En estos microorganismos que encontramos en el yulo y que aumentamos a condiciones de laboratorio y luego usamos para hacer las remociones, pues se identificaron 7 géneros, que son Crococcus, Euglena, Exedemus, Chlorella vulgaris y Exedemus acuminatus, entre otras. Em, Nosotros evaluamos todo el tiempo lo que fue el oxígeno disuelto y el pH y se mantuvieron patrones típicos para este tipo de procesos. Y también se trabajó con un fotoperiodo de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y también pues vimos que se generaba una gran cantidad de biomasa, aunque en ese momento no la cuantificamos. Vimos también que el desempeño en las remociones fue mucho mejor en el río Bogotá, que son el amarillo y el azul. Entonces el amarillo y el azul siempre fueron un poco más o mejores que en el agua residual sintético. Y también observamos que en este tipo de agua, pues la relación nitrógeno-fósforo era mucho más alta que en relación al agua residual sintético. Entonces, esto es porque la diversidad microbiana, porque todo esto se utilizó con consorcios, si bien nosotros adicionamos unas microalgas del humedal de Yulo al proceso, el agua residual sintética pues no tenía la misma diversidad microbiana que el agua del río Bogotá. Entonces, por esta razón, pues vemos estas diferencias en cuanto a ese radio de nitrógeno y fósforo y también mejores remociones en cuanto al río Bogotá frente al agua residual sintética, porque esa mayor diversidad pues hace que haya resiliencia en ciertos procesos y que se puedan apoyar para la remoción en conjunto tanto de nitrógeno como de fósforo en el sistema. Bueno, una vez nosotros supimos que eso se podía hacer, ¿sí? El problema es ahora cómo sacamos las microalgas del agua. Entonces, en este paso ya no decidimos utilizar agua del río Bogotá, sino que utilizamos agua residual agroindustrial de un distrito de riego también muy cercano a Girardot, se llama Barzalosa. Y esta agua residual, pues la caracterizamos. Vimos que tenía un alto contenido de amonio, alto contenido de fósforo, un contenido moderado de QO, alto contenido de Escherichia coli como indicador de bacterias patógenas y pues no existían presencias significativas de microalgas y una alta turbidez. Entonces, con estas características dijimos, vamos a trabajar el tema de agregas, que es básicamente cuando los microorganismos se juntan, ¿cierto? Y empiezan a armar estas estructuras en donde las bacterias quedan en el centro y las microalgas quedan por fuera, porque son las que necesitan la luz. Entonces, inclusive cuando se llega a gránulos de gran tamaño, hay sitios dentro del núcleo que son inclusive anáxicos y se puede hablar inclusive de procesos anaerobios. Entonces, bueno, generando estos gránulos se van desarrollando y con el tiempo por densidad ellos precipitan. Entonces es una manera, digamos, muy fácil y muy económica de separar esta biomasa. Pero pues hay que acelerar este proceso y entonces decidimos hacerlo evaluando dos velocidades de agitación, unas 50 revoluciones por minuto y otras 100 revoluciones por minuto. Esto todo es el sistema tipo batch. Y después en una segunda etapa evaluamos uno con revoluciones, o sea, con agitación constante y otro en donde no agitábamos, pero ambos cerrados.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo el intercambio de gases provenía de la misma sinergia que se produce entre el consorcio microbiano. ¿Por qué? Porque las bacterias, pues ellas son las que se encargan de reducir la de QO y en este proceso en donde degradan la materia orgánica, pues producen grandes cantidades de CO2 y este CO2 puede ser aprovechado por las microalgas que son autótrofas, entonces ese dióxido de carbono es su fuente de carbono y a su vez producen oxígeno que lo requieren las bacterias para degradar precisamente la materia orgánica. Entonces se genera un mutualismo en este proceso y esto fue lo que vimos en los resultados, porque el agua, el efluente, después de pasar por los fotobioreactores, observamos una remoción de cubo del 84% a 30 horas, una remoción de amonio del 78,28%, una reducción de Escherichia coli del 67,98% y una remoción de fósforo que no fue significativa sino hasta 133 horas. Entonces, mientras los demás a 30 horas ya generaban una reducción significativa, para el caso del fósforo, pues se demora un poco más, se demora 133 horas y esto es porque en un principio hay liberación de fósforo al ambiente y es el que se tarda más en ser absorbido o en el ser utilizado por los microorganismos. Entonces, por ende, pues se encuentra, digamos, mayor concentración de fosfato soluble en el agua. Estos son los fotogránulos que nosotros generamos en nuestros fotobioreactores. Entonces tenemos agregaciones a 50 revoluciones por minuto. Tuvieron una mayor área, pero eran menos densas, mientras que a 100 revoluciones por minuto, pues eran más pequeñas, pero tenían densidad. También observamos a 50 revoluciones por minuto, hay una retención de células planctónicas menor que cuando se utiliza, digamos, una revolución de agitación mucho más rápida. Entonces, eso quiere decir que a 100, si bien son más pequeños, pues son más pequeños, pero son más concentrados, albergan más o tienen la capacidad de retener una mayor cantidad de biomasa microalgal, haciéndola que podamos separarla efectivamente del medio del agua. También estudiamos tanto en el agua como en los agregados la presencia de E. coli como indicador de patógenos y no se encontró, lo cual quiere decir que podemos hablar de una reducción significativa de patógenos a comparación de cómo lo encontramos al principio, el agua residual, y también encontramos en el agua que no había presencia de cianotoxinas, pues principalmente dos, las más comunes. ¿Por qué? Porque resulta que estos agregados generalmente se desarrollan con la presencia de cianobacterias y estas cianobacterias cuando hay blooms, pues está el riesgo de que generen cianotoxinas. Entonces, por eso las evaluamos y no encontramos cianotoxinas ni E. coli. Entonces, podemos hablar de una biomasa relativamente segura cuando trabajamos aguas residuales de estas características. Evidentemente, pues hay que hacer mayores análisis, por ejemplo, de metales pesados o de plaguicidas o este tipo de sustancias que también se puedan encontrar en el agua residual. ¿Esto para qué? Digamos, para de pronto utilizar esta biomasa no como un alimento, porque pues el contenido de proteína es muy bajo, pero de pronto sí como un aditivo alimenticio y poder pensar en cerrar un proceso, por ejemplo, en acuacultura, en donde se puede generar alto contenido de amonio y fósforo, se puede recuperar a través de este proceso generando agregados y estos mismos agregados pueden utilizarse como aditivos para los peces, cerrando de esta manera el ciclo y, digamos, haciendo un proceso más sostenible e encaminado, digamos, a la economía circular, en donde cerramos en los círculos. Bueno, esto en cuanto a lo que se obtuvo, pero también analizamos características de los granos que analizamos. Entonces aquí vemos que teníamos tres tratamientos, en uno donde no hacíamos agitación y no se produce la agregación, otro en donde teníamos la agitación a 100 revoluciones por minuto y otro en donde lo tenemos a 50 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En los grises, que es a 100 revoluciones por minuto, vemos que se genera una gran cantidad de partículas que tiene un tamaño menor que el de 50, pero no significativamente mejor, o menor, perdón. Entonces, son más pequeños, pero son más densos. La cantidad se producen un poco más.
que se utiliza 50 revoluciones por minuto. Y también la sedimentación es mucho menor frente a un proceso en donde no se hace nada, frente a cuando se hace, se aplica en una agitación. Entonces ahí vemos que se forman estos gránulos y estos gránulos sedimentan o tienen un valor de sedimentación, o si tienen un volumen de sedimentación que es significativo frente a un proceso que no tiene agitación. Entonces aquí están el tamaño de partícula promedio, la cantidad, no, perdón, la sedimentación y el tamaño, y aquí vemos la cantidad de agregados que se ve por mililitro de agua. Entonces, bueno, aquí vemos que eh, el gris es a 100 revoluciones por minuto. Aquí no comparamos cuando no hay tratamiento, simplemente a 50 y a 100 revoluciones. Y vemos que, perdón, no, sí, sin agitación, si comparamos a 50 y a 100 revoluciones, y vemos que definitivamente cuando se aplica agitación, pues hay una diferencia tanto en el tamaño del gránulo como en la sedimentación que se da cuando se genera este tipo de agregados. Bueno, esta fue una fase en donde intentamos mirar, bueno, si se podía utilizar esta biomasa para como una especie de aditivo animal, pero como ya les dijo, pues hay que, por el tema de bioseguridad de estas sustancias, pues hay que hacer muchos más estudios. Entonces, bueno, otra idea que tuvimos es, bueno, ¿y qué tal si usamos esta biomasa para hacer bioplásticos? Entonces, utilizamos dos estrategias para hacer estos bioplásticos. Uno era hacer el bioplástico compostable o utilizar la biomasa como un relleno de bioplástico compostable, y el otro fue hacer extracción de PHAs, generación y extracción de PHAs. Entonces, ¿qué vimos? Primero, pues teníamos que evaluar a qué condiciones se presenta la mayor cantidad de biomasa con las características del agua residual, es decir, utilizando el agua residual como nutrientes para generar una cantidad de biomasa. Entonces determinamos a qué condiciones pues generamos la mayor cantidad de biomasa. Entonces, en un sistema batch se demora 9 días a 10 horas luz y 14 oscuridad, se generó la mayor cantidad de biomasa. Y también en este tiempo, con estas condiciones, vimos que hay una remoción completa de fosfato, remoción completa de amonio, de Escherichia coli y una alta remoción de materia orgánica, sí, casi del 99, casi 100%. Listo, con la biomasa producida en esas condiciones, utilizamos una formulación ya establecida que pues ya está, ¿cierto? Entonces que ya utiliza almidón y glicerol, y lo que hicimos fue adicionar esa biomasa e hicimos unas pruebas para determinar si esta adición de biomasa cambia las características del plástico. Y adicionar unos ensayos de compostabilidad para asegurar que pues fuera seguro y que se degradara completamente. Entonces, aquí tenemos, digamos, el bioplástico, la flexibilidad del bioplástico. Entonces, con las pruebas mecánicas que se hicieron, se determinó un índice, y ese índice a grandes rasgos nos dice, pues, qué tan bueno o no es, digamos, el bioplástico. Entonces aquí tenemos, nosotros utilizamos dos formulaciones. Entonces una formulación fue tratamiento 1 y el tratamiento 2. Entonces el tratamiento 1 fue mucho mejor, pero también vemos que el blanco se desempeñó, es decir, sin microalgas fue un poco mejor, pero en el tratamiento 2 sí fue mejor con el tema de microalgas. Entonces, evaluamos esto a nivel estadístico y pues no existieron diferencias significativas ni en tratamiento ni a nivel de tratamiento, pero tampoco comparando blanco y tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Si bien las microalgas no mejoran, digamos, las características mecánicas del bioplástico, tampoco las empeora, pero sí se podría pensar que al utilizar estos biorellenos, cuando se composten, como llevan, como tienen, están integrados el fósforo y el amonio a sus estructuras celulares, este amonio y este fósforo puede servir como fertilizante para mejorar cierto tipo de cultivos. Entonces, de esta manera, pues también podemos cerrar un poco el tema de utilización de residuos y economía circular y sostenible. Bueno, otra aproximación que hicimos fue el tema de la extracción de PHAs. Entonces, ya sabemos que a estas condiciones generamos una gran cantidad de biomasa. Ahora, lo que hicimos fue llevar esta biomasa a otras condiciones
para mirar si hay generación de PHAs, específicamente PHB. Los PHAs son polihidroxinoalcanoatos y el que a nosotros nos interesa es el polihidroxibutirato, que es como el más común. ¿Cuándo se genera este polihidroxibutirato? Entonces, ciertos organismos, ciertos microorganismos, cuando están en condiciones de estrés, es decir, no hay suficiente concentración de amonio y fosfato para hacer sus procesos de reproducción y de generación de biomasa, paran esos procesos, pero entran en modo conservación, preservación, y entonces empiezan a acumular carbono en forma de PHBs. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿sí? Entonces, llevamos esos fotobioreactores a condiciones, digamos, de estrés, es decir, simplemente tomamos el agua residual que salió a las 9 horas con 10 horas luz, las llevamos acá, ya como no había fósforo y nitrógeno, pues eso ya es estrés. No hay en el medio fósforo y nitrógeno, el cual se puedan analizar. Lo que sí hicimos fue comparar un tratamiento donde le dimos dióxido de carbono como fuente de carbono y otro donde no le dimos dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque resulta que si bien no tenían una fuente constante de nutrientes, pues sí hay que brindarles una fuente constante de dióxido de carbono. Entonces vimos que efectivamente cuando hay adición de carbono, pues acumulan mucho mejor el PHB que cuando no hay una adición de dióxido de carbono. Nosotros no tenemos como la estructura en el laboratorio para burbujear el dióxido de carbono directamente, pero lo que hicimos fue hacer una simulación con carbonato de sodio. Y bueno, mediante diferentes ecuaciones determinamos una concentración de ese carbonato de sodio que simulara una presión parcial del 5% de dióxido de carbono. Entonces, bueno, ahí efectivamente notamos que la concentración de PHBs es mucho más alta cuando se adiciona el dióxido de carbono. Y eso es porque tiene carbono para fijar en el ciclo de Calvin y luego desviar, digamos, esa producción metabólica hacia la concentración de PHBs. Em, el rango que obtuvimos de PHBs estuvo entre 9,62 y 31,79 miligramos sobre litros. Los rendimientos no fueron muy altos, pero creemos que se puede mejorar si cambiamos la forma de extraerlo, porque vimos que definitivamente la forma de extracción tiene mucho que ver en la cantidad de PHBs que se puedan recuperar. Nosotros utilizamos unos métodos clásicos con solventes químicos y también cambiamos diferentes volúmenes. Entonces, sí notamos que hay una diferencia significativa entre esas extracciones. Y la idea es ir hacia un modelo en donde se hagan extracciones que no sean con químicos, digamos, que sean no amigables con el medio ambiente, sino más bien utilizar otros procesos como, por ejemplo, ultrasonido para romper las células y extraer esos PHBs. Bueno, conclusiones de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del tiempo, entonces es que hay una remisión contundente, es decir, los consorcios microbianos, microalgas, bacterias, definitivamente trabajan juntos para disminuir la cantidad de amonio, fosfato, Escherichia coli y de quo. Para si nuestro ideal es producir una mayor cantidad de biomasa, pues lo hacemos durante 9 días en un fotoperiodo de 10 horas, 14 de oscuridad. Si esto es para remoción de contaminantes de aguas residuales agrícolas, 9 días es un tiempo de retención el cual hay que seguir investigando para bajarlo con el tiempo. Pero para producción de biomasa, pues es lo que nos dio. También vemos que el radio de nitrógeno-fósforo es un componente que tiene mucho que ver en esa depuración. Finalmente, que si utilizamos agitación, la biomasa puede ser funcional y estable, es decir, hacemos que sea posible ese proceso de agregación. Em, y cuando hay una densidad lo suficiente, pues precipita y se puede retirar del sistema. Esta biomasa se puede valorizar, podemos seguir pensando en hacer más análisis y pensar, por ejemplo, en aditivo para alimento animal, podemos seguir por esa línea o podemos seguir por la línea de plásticos, plásticos compostables y generación de PHBs.
O podemos seguir hacia las rutas que ahorita están muy de modas, que es el uso de esta biomasa como biofertilizantes y como bioestimulantes. Entonces, pues hay muchas posibilidades, pero existen todavía muchos retos, especialmente si se habla de un tema de escalamiento. Entonces, seguimos pues en la investigación de esos procesos. Bueno, hasta aquí va como mi presentación. Muchísimas gracias. Entonces, dejarles aquí una fotico de los estudiantes que hacen parte del semillero de investigación. Muchos ya se graduaron, muchos hicieron presentación de sus trabajos en eventos también internacionales. Tuvimos estudiantes de otros países, de Brasil. Bueno, hemos participado en muchos eventos y bueno, hemos consolidado un gran equipo de trabajo de profesores y estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí ya termino.